Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. A ver, vamos a hablar de lo que está pasando con la economía y en un ratito vamos a, de alguna manera, discutir si en la Argentina, a partir del fenómeno Milei, hay una nueva grieta o es el fin de la grieta. Van a estar acá en un ratito Gabriel Levinas, que es un periodista de larga trayectoria, un hombre de los medios, de la cultura, en fin. Alguien que ha estado muy crítico del kirchnerismo. Y del otro lado, Iñaki Gutiérrez, que es el influencer de Javier Milei. Alguien muy joven, dos extremos, si se quiere, generacionales. 20 y pico Iñaki Gutiérrez, Gabriel Levinas en una edad, digamos, indefinida, en todo caso, pero bueno, alguien mucho más grande. Respecto a el fenómeno Milei, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo se aproxima? Lo único que los une es la convicción de que el kirchnerismo hizo todo mal. En eso se toman la mano. Ahí están sentados, en un ratito vamos a hablar con ellos. ¿Cómo sigue la Argentina visto desde dos generaciones? La generación, si se quiere, de la experiencia, que ha visto pasar todo en las últimas 5 o 6 décadas por la Argentina, y la generación bueno, de los que vienen, de los que están con el ímpetu y que están sosteniendo el fenómeno Milei en las redes sociales, en los medios, en la calle también, en los barrios. Pero vamos a arrancar con esto, a ver si Milei, y todos saben por qué están hablando todo el tiempo de Milei, y porque es el candidato que está mejor posicionado y tiene chances de ganar o en primera vuelta o en un balotaje en la Argentina. Entonces todo el mundo está viendo a ver qué dice Milei y sobre todo qué tiene para proponer Javier Milei. De hecho, mañana hay una reunión en Wall Street, hasta ahora no había habido ningún encuentro de Milei y el entorno de Milei con Wall Street, donde van a estar dos hombres claves de Milei reunidos con 50 bancos de inversión, que quieren saber qué trae Milei en términos de propuesta económica. Y obviamente siempre que hay mucho desconocimiento respecto a lo que va a hacer Javier Milei, hay también mucha incertidumbre. Y hay mucho desconocimiento en los hombres del mercado financiero, en los economistas y demás, porque muchas de las cosas que ha dicho Javier Milei en campaña electoral no es algo que se pueda poner en práctica de manera inmediata, a partir del 10 de diciembre, por ejemplo. Y de hecho quiero plantear eso, si Milei es alguien, a ver si podemos mostrar ahí la carátula, es un idealista, por llamarlo de alguna manera, otros dirían es un político cada vez más avesado, digamos, rodeado de pragmáticos, rodeado de economistas, de hombres de los bancos, de gente de la academia, de gente que en los 90 ha tenido trayectoria pública, que son sus hombres y mujeres de la economía en este momento, que están mucho más pragmáticos del candidato. ¿Y por qué les muestro esto? Porque en un ratito van a escuchar algunas de estas personas que están alrededor de Milei. Darío Epstein, que mañana va a estar con los banqueros de Wall Street, por ejemplo, que hoy organizó un seminario en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, donde asistió Milei, otros economistas, politólogos, banqueros, empresarios, un evento de carácter solidario. Y Darío Epstein fue el primero que dijo, en la Argentina no se puede dolarizar sin dólares. No va a ser la prioridad de la agenda cuando lleguemos el 10 de diciembre, si somos gobierno, el tema de la dolarización. Fue el primero que dio el puntapié inicial. Este hombre que ha tenido una trayectoria en la década del 90, la Comisión Nacional de Valores, en el equipo en su momento de Cavallo, de Martín Redrado, alguien que ha estado muy fogueado en todo el tema de la diaria de la administración en el sector público, ¿no? Y alguien de los mercados. Pero ahora van a ver, salió también Carlos Rodríguez, que fue viceministro de Roque Fernández, que también planteó palabras más, palabras menos, algo similar. O salió Juan Napoli, que es el banquero, el presidente del Banco de Valores, que mañana también va a estar con los inversores de Wall Street, que salió a decir, nada, eso de eliminar el Banco Central no va a ocurrir. Es una declaración de campaña electoral. O salió Diana Mondino, que es una economista muy reconocida, cordobesa, de la usina de la Fundación Mediterránea de Domingo Cavallo, que salió a explicar por qué no se puede levantar el cepo a partir del 10 de diciembre. Bueno, fíjense lo que decía hoy.
Javier Milei en este seminario ratificando fundamentalmente dos ideas. Una, que él quiere una dolarización y dijo esperemos poder aplicarla en los próximos 2 años antes de la elección de medio término. Y dos, muy pero muy contundentes respecto a la eliminación del Banco Central, respecto a que hay que eliminar el Banco Central en la República Argentina. Mirá. Porque también esas estupideces que dicen sobre cualquier tipo de cambio y las cuentas que hacen. No, muchachos, digamos, yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces ¿se va a hacer qué? Al precio de mercado. ¿Cuánto está hoy el contado con liqui? ¿7.30? Hoy sería a 7.30. Que no se dejen engañar por estos delincuentes o a esos delincuentes que toman un tipo de cambio que se les ocurrió después de 5 botellas de vodka, ¿sí? Y toman ese tipo de cambio delirante y dividen los salarios como si fuera una cuenta de equilibrio parcial. Por favor, un poquito más de seriedad. Hay 47 millones de personas involucradas en esto. Entonces, cuando ustedes hacen la estabilización, hay precios que ya no van a subir. No van a subir más el dólar, no va a subir más los transables, le va a quedar un poquito a los mayoristas, un poco más a los minoristas y mucho más ¿a quiénes? A los salarios. Por lo tanto, los salarios en términos de dólares van a subir un montón. Bueno, eso dijo Javier Milei, ratificando que quiere dolarizar en algún momento. Insisto, planteó el plazo antes de 2 años, antes de la elección de medio término, y planteando que tiene que ser a valor de mercado, hoy sería a 730 pesos por dólar. Pero dijo Milei también, si vamos a frenar la maquinita como quiere Juntos por el Cambio, vamos a romperla directamente, así no la usan más. ¿Y saben qué? La van a volver a usar porque es un mecanismo de estafa. No importa lo que haga el Banco Central, siempre hace daño, siempre los va a perjudicar. Y ratifica que quiere eliminar al Banco Central. No tiene ningún sentido la existencia de un Banco Central porque la cantidad de dinero dentro de la economía la van a determinar los individuos. ¿Me pueden decir que un político sabe la preferencia de cada uno de ustedes? Bueno, ahora van a ver, respecto a esta discusión, obviamente 180 países en el mundo tienen Banco Central. Y lo que se está discutiendo acá es que el Banco Central de la Argentina financia al Tesoro. Pero el Banco Central, después vamos a hablar con un economista que viene del sector del agro, un economista que viene con la idea esta del sector más competitivo de la Argentina y demás, pero bueno, vamos a preguntarle respecto al Banco Central y el rol que tienen los bancos centrales en el mundo, que es una obviedad. No me voy a poner a explicar acá el rol de los bancos centrales en el mundo. Y dijo Milei también, yo no tengo la culpa de que los economistas de Juntos por el Cambio sean tan rudimentarios que no sepan hacer las cuentas. Yo no tengo la culpa de que sean tan ignorantes en términos financieros y demás. Bueno, un Milei clásico que está muy enojado con los economistas de Juntos por el Cambio porque es cierto que han salido todos los economistas de Juntos por el Cambio a bombardear la propuesta de dolarización de Milei y a tratar de desarticularla y demás. Digo, es un Milei clásico también porque Milei cuestiona como si fueran ignorantes a economistas de la Universidad de Chicago, que es la máxima meca del monetarismo de Milton Friedman, con PhD, candidatos a premios Nobel, digamos, todo por igual. Pero es un poco el juego típico de Milei. Lo que quiero mostrar acá, por eso la pregunta es si ese Milei, que algunos dirán es idealista, es utópico, el que plantea las ideas, y eso le ha servido para sumar electoralmente, digamos, no solamente por esas ideas, sino porque rompe la grieta, porque atrae a un montón de gente que está cansada de los fracasos tanto de Juntos por el Cambio como del oficialismo actual. Más allá de eso, fíjense que alrededor han aparecido los pragmáticos de Milei. Y todos los que lo rodean son bastante menos utópicos. Si están viendo, bueno, llegamos a la Casa Rosada el 10 de diciembre, ¿qué hacemos? Fíjense Diana Mondino, lo que dice Diana Mondino respecto al levantamiento del cepo, algo que suena muy sensato, pero claramente contrasta con la idea, yo te resuelvo estas cosas fáciles aplicando un plan que se llama dolarización. Dice Diana Mondino, para liberar el cepo y el dólar, primero hay que solucionar el tema de las LELIQs, porque si la gente saca los pesos, habrá una
explosión inflacionaria, tal cual lo plantean todos los economistas. Lo que plantea Diana Mondino, ahí tenés el tape, es, ojo que tenemos un banco central sin dólares y con muchas deudas en dólares. Fíjate, mirá. Yo no sé cuándo se puede porque no sé qué podemos hacer con las LELIQ, con el tipo de cambio que está. Y si vos me hubieras dicho en el milenio, el famoso cosa que mostró Javier, de que tenía los fondos, etcétera. Cuando se empezó el análisis de esto teníamos 9.200 millones de dólares que se debían, que se necesitaban para compensar el pasivo. Pidamos 10.000, redondeemos, muchachos, ya está. Hoy debes, me lo anoté para no olvidarme y estoy segura que me voy a olvidar. Hoy no son 9.200. Hoy tenés de LELIQ 35.000. De importaciones autorizadas y deuda comercial, 28 más, 34, 36, 38, nadie sabe. De CIRAs autorizadas, nadie sabe. De retenciones cobradas por adelantadas, eran 12 la última vez que me fijé, ahora no tengo forma de saber. 12.000 de depósitos de todos ustedes que ustedes creen que están en el banco. Ok, suma todo esto y vamos a ver, o sea, hoy lo que está faltando en el Banco Central, dado los compromisos que tiene asumido, es muchísimo más que las LELIQ. Según cómo sumás, 90.000 millones de dólares de los de verdad, de los verdes. Azules ahora. ¿Ok? Cara grande. No sé cómo decirlo. Bueno, clarísima Diana Mondino. Dice, ¿qué vamos a salir del cepo si primero tenemos una cantidad de pesos enorme y el Banco Central tiene una demanda potencial de dólares gigantesca? Pueden correr las LELIQ, que son los depósitos en pesos. Hay una deuda comercial muy grande, es decir, importaciones que se realizaron pero que no se pagaron, y así acumula. Primera muestra de pragmatismo, insisto. Diana Mondino, más allá de su show en Twitter, los últimos años, que la convirtió en un personaje también, es una economista que se ha formado en la usina de El IERAL, el Instituto de Economía de la Fundación Mediterránea, junto con Cavallo. Creo que su hermano está con Juntos por el Cambio. Guillermo Mondino, también alguien que estaba en el equipo de Cavallo y que ve la realidad, más allá de la teoría, del idealismo de Milei. El otro es Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es el padre del monetarismo en la Argentina, digamos, porque vino de Chicago, donde hizo un PhD, y fundó el CEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, que actualmente tiene una universidad. Carlos Rodríguez fue, a ver si podemos mostrarle el tuit, Carlos Rodríguez fue el viceministro de Economía de Roque Fernández en la segunda etapa de Menem. Y ambos, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, son asesores hoy de Javier Milei. Carlos Rodríguez como el jefe de asesores económicos de Javier Milei. Veamos la primera declaración, ese es el tuit. Lo que ha dicho hoy Carlos Rodríguez, también zanjando la discusión esta. A ver, póngame la placa, por favor. La única posibilidad rápida de dolarizar un poquito es permitir que los dólares blancos que ya están puedan circular. Él tiene la idea de, bueno, vamos con una ley, como plantea también Juntos por el Cambio, como plantea Melconian, que permita la libre circulación del dólar. Y agrega Carlos Rodríguez: la única propuesta factible para despecificar rápidamente, es decir, para ir a una dolarización inmediata. ¿Qué significa la dolarización? Vos rescatás todos los pesos circulantes, por lo menos la base monetaria, más el efectivo de los bancos en el Banco Central, eso se llama la base monetaria, y queda pendiente qué haces con las LELIQ, que es un pasivo del Banco Central, un activo de los bancos que respalda los depósitos en pesos. Y rescatás eso y le das curso legal al dólar y el peso no existe más. ¿Qué dice Carlos Rodríguez? La única propuesta factible para despecificar rápidamente es una hiperinflación o un plan Bonex. Es decir, un dólar que se dispara, va detrás la hiper, te licúa toda la base monetaria, todos los pesos, y con muy poquitos dólares podés rescatar la base monetaria y canjear los pesos por los dólares. Y con los depósitos en pesos, son 30.000 millones de dólares al tipo de cambio libre, le tenés que meter un plan Bonex, como ocurrió en el 89, 90, en el 90 con Herman González, que fue el preludio de la convertibilidad. Cavallo pudo hacer la convertibilidad porque hubo dos hiperinflaciones y un plan Bonex. Por eso pudo aplicar algo muy similar a la dolarización, que es la convertibilidad, la caja de conversión con tipo de cambio fijo. Dice, la única propuesta factible para especificar rápidamente es una hiper o un Bonex.
Lo único que es necesario inmediatamente para que la economía no explote es implementar un fuerte ajuste en el gasto público y regulaciones que traban los mercados. Diciendo Carlos Rodríguez, la clave acá es tratar de frenar la emisión de pesos, hacer un fuerte ajuste del gasto público, el déficit fiscal. Esa es la base de un programa económico. Y agrega, restablecer la confianza será un proceso que precisará hechos verificables, dolor y tiempo. Recién entonces podrá apelarse a lo que es llamado perdón popular de mercado, lo que él llama un blanqueo. Carlos Rodríguez, como estuvo con Menem, fue viceministro de Economía, es alguien que simpatiza mucho más con el peronismo, con sectores del peronismo, que con el radicalismo. Aborrece al sindicalismo, pero también al radicalismo. Y le pone esto perdón popular de mercado porque viene la década del 90, donde Menem hacía ajuste, FMI, políticas de mercado, pero con la visión de que era un gobierno popular, un gobierno peronista. En ese momento, la opción de elegir un marco institucional para un nuevo sistema monetario podrá ser discutida en un contexto de estabilidad y fuera de las pasiones electorales. Está diciendo Carlos Rodríguez, archivemos la discusión de la dolarización ahora. Si Milei va a ser gobierno, pongamos en serio los caballos delante del carro y planteemos un plan económico para estabilizar la situación. Y después, cuando la situación se gane la confianza y demás, discutimos cuál es el nuevo sistema monetario de la Argentina. Lo dijo hoy Carlos Rodríguez. Yo sé que esto ha generado en el entorno de Milei enojo con Carlos Rodríguez porque no es conveniente en la campaña electoral, pero acá no estamos discutiendo cuestiones de campaña electoral. En un ratito vamos a hablar con Lucas Romero, que como la mayoría de los encuestadores dice, esto no le importa a la gente para votar. Lo que van a votar a Milei no le importa si se puede o no dolarizar, y esas cosas son cosas de los economistas. Yo estoy discutiendo cosas de los economistas. Porque a otros van a decir, ¿estás haciendo campaña? No, estoy nombrando a los economistas que tiene alrededor Milei, que están mostrando pragmatismo y están preocupados. Si llegan a gobernar, ¿cómo no se pone la economía de sombrero el próximo gobierno, el 10 de diciembre? Desde el punto de vista electoral, cualquier cosa de Milei suma, electoralmente va por otro carril Milei. Acá no estamos discutiendo cuestiones electorales. Y es lo que dice Carlos Rodríguez. Insisto, un Carlos Rodríguez que está de vuelta también. Porque tiene, también es un hombre grande que cree que Milei reivindica todas sus ideas, pero no está para ir de ministro de Economía ni de nada. Él está para pensar cómo se hace para no ponerse de sombrero un futuro gobierno de Milei. El tercero que habló es Juan Napoli. Juan Napoli va a estar mañana con Darío Epstein en Wall Street, en la casa de un banquero millonario, donde se van a reunir 50 fondos de inversión para escuchar a los dos hombres de Milei en la presentación un poco de las ideas de Milei en Wall Street. Tanto Juan Napoli como Darío Epstein son hombres del mercado financiero. Se conocen a todo el mundo en la City porteña, en el mercado financiero internacional, en Wall Street, conoce a todos. Y Darío Epstein y Napoli son dos hombres que están en carrera de asumir funciones importantes en un eventual gobierno de Milei. Fíjense lo que dijo Juan Napoli, que además es presidente del Banco de Valores. Fíjense lo que dijo respecto a si se va a eliminar o no, lo dijo hoy, si se va a eliminar o no el Banco Central. Se va a eliminar, no se va a eliminar el Banco Central. Pero entiendo que haya frases que él haya dicho que pueden ser de gran impacto electoral o que hayan servido y las haya dicho y nadie niega que las haya dicho. Obviamente, cuando él dice eliminar el Banco Central, el argumento más que lógico es que te dice, vos imprimís papeles que nadie quiere o papeles que usa la política para robar. Entonces yo eso lo quiero exterminar. Para lo que yo entiendo que él se refiere con eliminar, dinamitar, pongan en lo que ustedes quieran, es la función de política monetaria. Yo, y hablo por mí, lo veo más como un regulador que como un ETL en política monetaria, que no signifique que lo quiera eliminar. Bueno, diciendo lo obvio, digamos, no se va a eliminar el Banco Central, o por lo menos hasta que vos no consigas una situación de estabilización de la Argentina, el Banco Central va a seguir existiendo. Dice, son frases electorales, ¿no? Son metáforas de Milei en la campaña electoral. Planteo esto porque a ver si tenemos el tuit de Carlos Rodríguez, el siguiente, al que mostró, donde le dicen, bueno, bienvenido a Juntos por el Cambio, porque lo que están planteando
los pragmáticos alrededor de Milei, es un plan de estabilización tradicional que tiene muchas similitudes con lo que está planteando los economistas de Juntos por el Cambio, Melconian. ¿Y qué dice Carlos Rodríguez? Cuando se restablezca la confianza y circulen todos los dólares que tienen los argentinos, habrá mucho más dólares que pesos. Eso sería un argumento a favor de dolarizar, dice, pero bueno, en el futuro. Entonces, alguien le dice, acá alguien le decía, bueno, bienvenido a Juntos por el Cambio. Y dice, ni loco, está lleno de radicales y representan el círculo rojo, ¿no? La idea de hoy el adversario de Milei es Patricia Bullrich y los equipos de Juntos por el Cambio, empezando por Melconian. Ahora en un ratito vamos a analizar un poco el discurso de Melconian, que se baja así medio arrabalero, con el discurso de la cancha, de Racing y demás, explicando lo que es la dolarización, el Banco Central, porque creen en torno de Patricia Bullrich que de esa manera desarticulan un poco el discurso de Milei. En el entorno de Milei están pensando muy similar, están pensando cómo se hace para que si este gobierno logra efectivamente no volver a devaluar el 23 de octubre, si pierde en primera vuelta, o el 20 de noviembre, después del balotaje, no tenga un futuro gobierno que empezar con una fuerte devaluación, una estampida inflacionaria y una nueva crisis. Y en esa discusión no está ni por asomo en las prioridades el tema de la dolarización, más allá de que Milei transmite a sus economistas que él quiere dolarizar, que él lo ve como posible en el futuro, pero no estamos hablando ni de diciembre, ni del año 2024, ni nada por el estilo. Voy a volver a esta discusión económica, me quiero meter en la discusión entre dos generaciones, pero lo sumo a Lucas Romero respecto a si estas discusiones, que yo decía, son discusiones de economista, pero son relevantes, porque si vos te estás planteando y estás cerca de la presidencia, tenés que ver cómo empezás a gestionar, y estamos hablando de 2 meses y medio, 3 meses, para no tener una nueva crisis. Pero estas discusiones, ¿impactan en la campaña o van por debajo del radar? No importa, digamos, que discutan los economistas cuál es la mejor receta para sacar la economía adelante y en todo caso lo que son eslóganes electorales que queden para la votación. Sí, a ver, lógicamente la economía es el principal driver del proceso electoral, es la principal preocupación ciudadana, los candidatos hablan de economía, pero probablemente sea mucho más importante lo que los candidatos representan frente al electorado de lo que los candidatos dicen, sobre todo en aspectos técnicos. Muy probablemente la mayoría, el grueso del electorado no se detiene en las dificultades o no en los aspectos técnicos de cómo sería un proceso de dolarización. Creo que Milei está capitalizando mucho más convenientemente en relación a Juntos por el Cambio ser una oferta que represente un cambio más nítido frente a un estado de situación de cosas que ha generado mucho malestar en la gente. La gente ve a Milei como una opción de cambio. Y quizás el concepto de dolarización, una simplificación muy extrema de una propuesta económica que solucione los problemas económicos, puede ser traccionador. Pero y quizás ahí es donde Napoli hace hincapié en esto de, bueno, el recurso de la palabra para poder capturar la atención del electorado, pero no creo que el electorado participe de este debate tan técnico que es propio de economistas, ¿no? Ahora volvemos. Está Iñaki Gutiérrez, que es el influencer de Milei o de los libertarios en las redes sociales. Muy joven, creo que tenés 22 años, ¿tenés? 22 años, sí. Iñaki, bueno, desde los 20, se lo he visto ya desde los 20 años, en algún momento en fotos con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri, ahora con Milei, que creo que es amigo aparte y que dialogás diariamente. Sí, tengo la suerte de claro. Bueno, le llevo el TikTok y... Tiene por delante en términos de cambio. Mirá, de Milei, yo lo conozco a él, no mucho, pero lo conozco. Me cuesta entender a un presidente que no tenga la templanza que es necesaria para el cargo. Más allá de los exabruptos que puedan existir en la campaña y demás, me da la sensación de que dudo de la templanza que se necesita para hacer cargo. Por suerte, no somos Estados Unidos, no hay un botón rojo para tocar, para volar la Unión Soviética, por lo tanto, cualquier cosa que se equivoque no va a ser más grave que la que se equivocaron todos sus anteriores presidentes. Yo creo que el problema de la política argentina tiene que ver con la falta de credibilidad generalizada en todos ellos. Yo creo que el 99% de la gente no cree en nada de lo que dice. Yo creo que además a la política argentina tal vez habría que bajarle el sonido
y tratar de analizar los hechos, las acciones, las cosas que efectivamente ellos producen. Hace muchos años, yo creo que fue en el año 89, todavía estaba Alfonsín, al final del gobierno de Alfonsín, 88, hicimos un estudio bastante grande utilizando un método americano que había inventado un tipo que se llamaba John Naisbitt, y llegamos a la conclusión, después de hacer toda clase de comparaciones, que en Estados Unidos los funcionarios, los políticos, en ejercicio del poder o en la carrera para llegar al poder, las cosas que ellos prometían, un 70% de esas cosas se terminaban haciendo, puentes, carreteras, lo que sea que... ¿Sabés cuánto era en la Argentina? 3%. Y eso no mejoró. Entonces, por un lado es eso. Después, el otro problema que hay es que las generaciones más jóvenes que tienen que elegir, que tienen que tomar decisiones... Iñaki tiene 22. Digamos, sí. En esa generación, si uno hace el corte... Milei gana en primera vuelta holgadamente. Bueno, Iñaki no es... Hasta 30 años gana Milei en primera vuelta holgadamente. En tu generación, sí. 70 y algo, más o menos, ahí está más parejo, digamos. La idea es si ustedes están más desesperanzados o si están viendo la realidad con otro tipo de reflexión. No estoy desesperanzado. Yo sé que tarde o temprano la crisis va a mostrarse en toda su dimensión. La crisis ya está. Y esa crisis se va a mostrar en toda su dimensión, no importa quién gane. Es decir, yo no creo que haya una diferencia. Va a ser diferente por ahí el mecanismo en que se llega a esa crisis generalizada y aceptada por todos. En algunos será más violento, en otros será más lento, pero no hay forma de que esto se resuelva, porque primero tenés un montón de gente. Suponete que se ponen de acuerdo todos los sectores políticos en 5 o 6 cosas básicas para llevar adelante el país. ¿Con qué fuerza laboral lo haces? Con gente que en 4º grado no sabe escribir una sola palabra, con solamente el 13% de los chicos que terminan la secundaria que saben y entienden lo que están leyendo y diciendo, o no pueden hacer una ecuación simple de matemáticas. Con esa gente vos no podés construir un país. Entonces, para poder llevar adelante un país, primero tenés que resolver problemas muy culturales, muy profundos, que no existen en la discusión. No lo escuchás a Milei, no lo escuchás a Patricia Bullrich, no lo escuchás a Massa ni a Schiaretti. Nadie habla del problema central, que es gente subalimentada, con incapacidad de trabajar, gente que no tiene cultura de trabajo, una generación que en el futuro no va a poder trabajar tampoco, y con eso vos tenés que construir un país. Eso no aparece en la discusión. Esperamos un segundito. Ahora quiero volver a vos, porque hay varios pensadores del círculo, digamos, que advertían respecto al kirchnerismo, que íbamos a Venezuela, que esto, que lo otro, que al mismo tiempo empiezan a temerle a Milei. Pero ahora quiero volver desde el punto de vista institucional, y que dicen que es un riesgo para la institución. No, yo nunca pensé que íbamos a ir a Venezuela. Claro, pero después de tu mensaje esperanzador... Digamos, porque... No, a mí me parece es muy importante aclarar una cosa. ¿Cuál es la apuesta, Iñaki? Dale. Tenemos una propuesta. Milei fue el único candidato que presentó. Bueno, lo hizo a través de una transmisión en vivo en varias redes sociales. Todavía está colgado el posteo. Se puede ver. Nosotros hicimos una propuesta amplia en lo que era el marco del Ministerio del Capital Humano, y dentro del Ministerio del Capital Humano una propuesta que tiene que ver con la salud de todos los argentinos, con la infancia, con la familia y con la educación, que son, digamos, los ejes centrales que tiene por objeto del Ministerio del Capital Humano. Dentro del cual, o mejor dicho, que él explicaba que dentro de esas propuestas estaba justamente la buena alimentación de los chicos en los primeros años de vida, para luego poder entrar a un sistema educativo que exija un poco más, pero en el mejor de los sentidos, preparar a los pibes más para después entrar a un mercado laboral muchísimo más preparados. Y bueno, me parece que, por supuesto que hay un montón de cuestiones que tendremos que sentarnos mucho más tiempo a hablarlas, porque no son cuestiones que no den para un programa, no den para un año, no den para... Es un país y hay que organizarlo, pero tenemos las propuestas, las hemos ido presentando paulatinamente y somos los únicos que las han presentado. Eso no me cabe ninguna duda. Y respondiendo un poco a lo que planteaba Gaby Levinas, digo, hay ciertos reparos a un modelo que creo yo la gran mayoría de los argentinos, o por lo menos eso se demostró el 13 de agosto, estamos de acuerdo en que es decadente y que no puede continuar. A ver, Gaby, ¿cómo pensás a Milei desde tu visión, ¿no? Y tu generación con esa visión, ¿no? La prioridad era sacarse de encima el kirchnerismo para cierto sector social, para cierto segmento de la oposición. De hecho, Juntos por el Cambio construyó todo en base a eso. Exactamente. Todo fue construido en base a estar juntos para sacarla a Cristina. Y ahora entra alguien
por la derecha que dice, miren, sí, eso ya está. Tengo otras propuestas, ¿no? Y hay muchos ahí en Juntos por el Cambio que ven en Milei un peligro institucional, empiezan a plantear... Yo no sé si ven un peligro institucional o ven un peligro para sus intereses personales. A ver. Primero, yo no creo en la honestidad de Larreta, no creo en la honestidad de Macri, no creo en la honestidad del otro Macri, del mismo modo que no creía en la honestidad de Cristina. Si son un poco más prolijos o menos prolijos es otra historia. Yo la verdad que creo que durante todo ese proceso hemos visto obras absurdas, hemos visto en la ciudad cosas que no tienen ninguna explicación. Hemos visto, es decir, yo no creo que es cierto que hay cosas que iban en contra de la democracia, en las decisiones, yo te diría, populistas, con algunas prácticas hasta fascistas que tenía, digo prácticas, no digo que sean fascistas, digo prácticas del fascismo, ¿no? La intención de totalizar el poder, de tener el culto a la personalidad del líder, todo ese tipo de cosas que son parte de lo que son las prácticas fascistas. Entonces me parece que yo no creo en ninguno de ellos, y me parece que lo bueno que tiene Milei, que eso me parece saludable, es que pateó el tablero de una manera descomunal y esta gente no sabe qué cuerno hacer porque en realidad pareciera ser que, no, digamos, es gente que tiene mucho más grande su ego que su patriotismo. No están peleándose por quién se queda con el camarote de un barco que se hunde. Entonces, ¿estás refiriéndote a Juntos por el Cambio? Todos sin excepción, y Milei dice que patea el tablero. Lamentablemente me da la sensación de que los chicos que votan por Milei, mucha gente que está votando por Milei, toman una decisión que para mí es en cierto aspecto comprensible y correcta. Es decir, vos, vuelvo a apagar el sonido, pero en la televisión. Y vos la mirás a Patricia, lo mirás a Massa, lo mirás a Milei, lo mirás a Schiaretti, lo mirabas antes a Larreta. Y vos no les creías nada. Y Milei, puede ser que lo que él dice sea incoherente, o sea insensato, o sea sensato, que te guste o que no te guste, pero lo que está seguro es que lo que él está diciendo lo está pensando. Massa dice lo que le conviene y lo que le dijeron que le conviene. Otro tanto hacia Larreta. Entonces, en gente que digamos que ya no está escuchando, como decía acá el otro panelista o invitado, que no está escuchando los detalles de cómo se hace la organización, entonces no les importa nada. Están mirando la cara del tipo y están mirando, ¿este tipo me está mintiendo o no me está mintiendo? La diferencia es que yo creo que en ese punto Milei no miente. O básicamente no miente. ¿Que vas a votar Milei y vos también? No dije eso. No se desprende, no hagas conclusiones. Pero quiero decir que entiendo que la gente dice, estos hicieron mierda todo. Es decir, hay gente que se muere de hambre en un país que puede producir darle de comer a 800 millones de personas. Entonces, estos tipos lo hicieron mierda. La moneda está hecha pelota, la inflación está hecha pelota, la violencia es enorme, el narcotráfico es enorme, es decir, no hay más hecho mierda que esto. La única diferencia con el 2001, que la gente dice que esto no es el 2001, esto es peor que el 2001. La única diferencia es que los que rompen los vidrios y tiran los tiros están en el poder en este momento y están en el gobierno. Pero la realidad es que es mucho peor, porque antes había un país posible a partir del 2001 que lo hicimos pelota. Ahora ese país posible ya no es tan fácil. Ahora que va a haber que esperar 10 o 15 años, si Milei dice que va a arreglar el tema de educación, el hambre y qué sé yo, bueno, hasta que esos chicos estén como para trabajar y funcionar con la cabeza necesaria para hacerlo, van a pasar 15 años. Vamos a bancar 15 años sin plata. Ahora vuelvo a otra discusión que me parece interesante. La crisis de 2001 jubiló a una generación de políticos. Después, bueno, acá vino el otro día Rucau y dice, yo fui el único que me fui. Ahí se lo jubiló a Rucau. Sí, pero no hay más casta que Rucau. Por eso, pero lo jubiló. Salió del 2001. Sí. Hubo otros que al contrario, que son post-2001. Los Kirchner no estaban en ningún plano en el 2001. No, ya venía haciendo su negocio en la zona. Exactamente, en la provincia, pero a nivel nacional los proyectó. Y así, bueno, Macri crea su partido político post. Pero vos te das cuenta que estábamos mal de la cabeza cuando votamos a un tipo que ya se había robado 500 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz y lo votamos igual. Pero pará, y nadie dijo nada. Quiero volver a complejizar un poquito el argumento, porque esa fue la discusión de los últimos 15 años. Ahora hay otra discusión. Ahora la discusión es que Milei amenaza jubilar a los que sobrevivieron al 2001. Ojalá. Pero trae a muchos de la década del 90. Pero trae a muchos de la década del 90. Estamos con una gran discusión respecto a los economistas y a los funcionarios de la década del 90. Por eso te digo que a los políticos argentinos hay que apagarles el sonido y mirar qué hacen. Y hay una reivindicación, por ejemplo, del gobierno de Menem. Hay una reivindicación del gobierno de Menem que estaban escondidos por todos lados. Que vendió todo mal. Después del... Ahora voy a esa discusión.
Está David Miazo, que es economista de FADA. Gracias por venir, David. Que es una organización de la agroindustria, de estudios económicos del sector agroindustrial, obviamente en defensa muchas veces con distintos estudios profesionales, técnicos, del campo, del sector agroindustrial, del sector más competitivo de la economía argentina. En un ratito vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado con el día 1 del soja 4. Hoy ingresaron 115 millones de dólares y el Banco Central respiró con el soja 4. Fue el día del estreno y el Banco Central pudo hacer pie comprando una cantidad relevante de dólares. Pero me interesa sumarlo a esta discusión que ha habido respecto a qué se hace a partir del 10 de diciembre, la dolarización, vista desde el sector agropecuario. Esta discusión. Fíjense cuando Carlos Melconian, que ha salido arrabalero con su estilo a plantear alguna de estas discusiones por mandato de Patricia Bullrich, que estaba obviamente totalmente desorientada en términos económicos. Patricia Bullrich decía que había que salir al cepo en el día 1, que iba a bajar todas las retenciones en el día 1. Decía un montón de incoherencias la candidata de Juntos por el Cambio. Y Carlos Melconian la organizó un poquito. Y trata de confrontar fundamentalmente con las ideas de Javier Milei. Fíjate, tape 1 de Carlos Melconian, cuando habla en el tape 1 de la dolarización. Mirá. Mucho no pierdo el tiempo con estos temas, pero viste que anda circulando por ahí Javier en tu programa diciendo estoy listo para dolarizar mañana a cambio oficial, y al lado le ponen un video donde dice lo haremos en 20 meses, en un año. Y hoy uno que trabaja con él dijo, conocemos tanto de dolarización que si llegamos y no hay dólares, ¿qué vamos a dolarizar? Yo diría chocolate por la noticia. Si querés invitarme a comer fideo con tuco y no tenés fideo ni tuco, que querés dolarizar. No, él me la explicó. Entonces, yo no sé de esto, pero él me dijo que tiene encajes del Banco Central, hay oro, hay deudas que tiene por cobrar y que nada, que le sobra. ¿Sabés cuánto hay para dolarizar? No. Menos 10.000, no cero. ¿Estamos en menos? Menos 10.000 lo que va a dejar este gobierno. Ya hoy. ¿Por qué? Porque ponés todo un conjunto de activos que valen cero. El Banco Central de Argentina está quebrado, su patrimonio es un invento. Y entonces el argumento es que los bonos quebrados de 20 guitas van a llevarlo al exterior y te van a dar 50.000 palos para dolarizar. Y además, ni en pedo a 350, porque lo que hay que decirle al chico que quiere que su sueldo sea en dólares, que vos decís, ¿cuánto estás ganando? Para hablé con un amigo mío hoy. Dame, ¿cuánto? Labura en un hospital, está cobrando 330.000 pesos. 330.000 pesos. Dividido 350, dice, me encanta, quiero 942 dólares y firmo ya. ¿Y te gusta que dolaricen a 1.500? Te quedan 220 no dijo dólares. Que va a dolarizar a 1.500, dijo que iba a dolarizar a 7 y ¿Y qué es Copperfield? Si te estoy diciendo que hay menos 10 acá, ¿con qué vas a dolarizar? ¿Qué me vas a dar? Garbanzo, yo te digo, bueno, quiero dolarizar, toma mis pesos, dame los dólares. Vos me decís, para que ya vengo. Che, dice Carlito que hay menos 10.000. ¿Y si hay menos 10.000? No, pero van a conseguir 50 lucas en el exterior. Y tenemos 2.000 de riesgo, tenemos que ir a negociar la deuda pública y tenemos esto, y van a decir, vení, hay 50 lucas para vos. No estoy exagerando, me duele decir esto. No hay ninguna chance de dolarizar en la Argentina, ninguna. ¿O vos te crees yo a tirar mis 66 pirulos a la mierda? Decímelo de nuevo, ¿no hay chance? Ninguna. Le pusimos el pitito donde iba a tirar los 66 pirulos a la mierda. Yo no entiendo por qué si es tan brillante y tan iluminado no hizo algo cuando estuvo, porque yo te sé, capaz se despertó ayer y salió y ahora es ministro de Economía de Patricia Bullrich, pero no lo entiendo. Ahora vuelvo con vos, Iñaki, porque me metí en el tema electoral. Acá estamos tratando de analizar desde el punto de vista de economistas. Palabra más, palabra menos, lo mismo que dijo Diana Mondino, Melconian. Pero es interesante lo que vos decís, y es algo que yo vengo planteando hace rato. Milei se monta y del kirchnerismo, diciendo están probados en fracaso económico. O alguien cree que perdió Macri porque la sociedad se le puso en contra y no lo comprendió, como dice Macri. No, perdió porque fracasó económicamente. Ahora, eso no quita que los economistas profesionales hagan una elaboración respecto a lo que hay para adelante. Porque la hace Mondino, porque la hace Darío Epstein, porque la hace Carlos Rodríguez, porque la hace Juan Napoli, y en este caso la hace también Carlos Melconian.
y en este caso la hace también Carlos Melconian. Y lo sumo a David Miazo, me interesa porque si hay un sector donde pueden aparecer los dólares de la economía, es en el campo. Entonces y aparte, si hay un sector liberal de la economía, es el campo. ¿Por qué es el sector más liberal de la economía en la discusión histórica que hemos tenido en todos los ciclos económicos de la Argentina? Porque es el sector más competitivo. Entonces dice, bajen a cero todos los aranceles, abran toda la economía, yo puedo competir con quien sea. Y es cierto, el resto de la economía no puede competir. Es el que provee los dólares y que es además el más competitivo. Esta es la típica economía de los sectores. Y te pregunto, David, ¿cuál es la visión? Esto que dice Melconian respecto a la dolarización, ¿cuál es tu visión mirando esa dolarización desde una perspectiva del campo? Primero, que se entiende totalmente el porqué de la dolarización luego de 7 décadas de destruir 5 signos monetarios, porque destruimos el peso ley, el peso argentino, el peso moneda nacional, los australes, el peso actual. Destruimos signos monetarios, convivimos casi las 7 décadas, excepto creo que 6 años, con déficit fiscal. Entonces, esa necesidad de decir, veamos otra cosa, porque todo esto no funcionó durante 70 años, se entiende perfectamente esa necesidad, esa estabilidad y el de probar otra cosa. Eso, lo primero que creo que entendemos todos y cada uno de nosotros, por lo tanto... algo distinto exacto, porque... Sí. Cualquier solución innovadora nos parece buena. Entonces, eso es lo primero que claramente se entiende y es por lo cual todos nos sentimos, en primera instancia, atraídos hasta que empezamos a ver el cómo. Después, el cómo, ahí hay lo que planteó Melconian y es lo que están diciendo todos los economistas en general, hay claramente un desafío. Vos hoy tenés un exceso de pesos, que es uno de los grandes problemas de la economía, que equivalen al tipo de cambio MEP a 700 pesos, para redondearlo, a 40.000 millones de dólares. Todos los pesos que hoy hay en la economía. Y si vos dolarizás, sin defaultear esos pesos, sin decirles, te doy un bono, vení a cobrarlo en 10 años, como fue el plan Bonex, ¿no? La única forma de no hacer algo así es decir, te doy dólares. ¿Cuántos dólares a 700? 40.000 millones. ¿Cuántos dólares a 1.500? 20.000 millones. Y como decía Melconian, que es un número... ¿Cuánto tiene el Banco Central hoy? Menos 10.000 millones. Menos 10. Menos 10, más menos, porque la deuda comercial ha subido 15.000 millones de dólares. Lo que decía hoy Diana Mondino, ¿vieron lo que hicimos al principio del programa? Lo que decía Diana Mondino, no es que el Banco Central no tiene dólares, sino que encima tiene una demanda potencial de dólares porque hay que pagar 17.000, 20.000 millones de dólares de los importadores que trajeron los productos, lo vendieron acá y quedaron con la deuda comercial con el exterior. Exacto, tiene menos 10 en la foto y menos 30 en la película. Entonces, ese es el gran desafío del cómo. Y si vos de alguna manera hoy me das 20 o 40.000 millones de dólares, cualquier otro plan de estabilización también se hace viable. Entonces, está esa gran discusión que Melconian lo pone en términos de es inviable, pero que claramente es difícil sin romper los contratos hasta el fondo, digamos. Decir, bueno, todo el que tenía pesos, hoy deja de tener pesos, no tiene dólar y va a tener otra cosa. Y después, te dejo 2 ideas y después si querés las charlamos, es el hacia adelante, el para qué. Claramente la estabilidad es lo primero que dije, se entiende perfectamente ese para qué. Pero después hay algunos problemas. Una de las estocadas finales que tuvo la convertibilidad fue que Brasil pegó una mega devaluación en el 98-99 que nos dejó tambaleando. La Argentina no podía devaluar porque tenía tipo de cambio fijo. Símil de una dolarización. Exactamente. Y esa es la idea de la flotación de las monedas. Esperamos un segundito. Mirá cómo lo plantea Melconian en un estilo, no sé si le pusimos pitido o no. Pues yo diría que le pongamos pitido porque en la televisión estas cosas no sé si después viene una multa y demás. Mirá lo que decía Melconian respecto a qué pasa si Brasil devalúa. ¿Dónde te metés los productos que la Argentina le tiene que vender a Brasil? Si Brasil devalúa, Brasil se abarata respecto a la Argentina, Argentina se queda más cara. Y esta comparación... Es más difícil venderle. Mirá, esta comparación no es teórica, es lo que ya vivimos y lo que ya vimos. En enero del 99, cuando devalúa Brasil y la convertibilidad queda herida de muerte. Herida de muerte. Estalla 2 años después, en diciembre del 2001. Herida de muerte. Estalla 2 años después, en diciembre del 2001. A ver, seguir vendiéndole a Brasil, por ejemplo. Exactamente. Y te sumo Eso es lo que se intentó post enero del 99 con la convertibilidad, que había recortes nominales de salario del 13%, había 0% de inflación, menos 1% de inflación, pero no se llegó. Entonces la economía atravesó 3 años de una profunda recesión, desempleo arriba del 25% y aún así no tenías competitividad, tenías un déficit comercial enorme. Exactamente, porque la flotación de la moneda lo que hace es tratar de equilibrar
la balanza de pagos, los dólares que entran y salen. Si te está yendo muy bien, a la Argentina le va muy bien, y empieza a exportar mucho litio, mucho petróleo, mucho campo, y empiezan a ingresar muchos dólares. Y la moneda se va a empezar a fortalecer. Si flota libremente en una situación de un escenario fiscal más o menos lógico, etc. Bueno, pero ahí lo que te quería hacer, sí. Te dejo la idea simplemente, y está relacionado al campo. Eso te quiero preguntar respecto al campo, porque el campo argentino tiene un ciclo económico justamente contrario al de Estados Unidos. Exactamente eso es lo que te iba a decir. Cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, como está ocurriendo ahora, la sube para tratar de enfriar la demanda, el consumo y la inversión y frenar las presiones inflacionarias sobre la economía norteamericana. ¿Qué pasa con las commodities, es decir, con los productos que exporta la Argentina y son el principal ingreso de dólar? Exactamente. Cuando sube la tasa y se fortalece el dólar, baja el precio de las commodities. Agrícolas, que es hoy el 70% de las exportaciones del país, pero que si crece vaca muerta, crece el litio, también son commodities energéticas y minerales. Cuando sube el dólar, cuando se fortalece el dólar, suben las tasas, bajan los precios de las commodities. Entonces, ingresan menos dólares al país. Claro, en el momento que nosotros estaríamos exportando menos y por lo tanto necesitaríamos que una libre flotación haga que la moneda se deprecie en algún punto para encontrar un nuevo equilibrio, nuestra moneda se estaría fortaleciendo. Exactamente el movimiento contrario al que estaríamos necesitando. Por eso, alguno también ha dicho, bueno, ¿queremos atar una moneda extranjera? No lo hagamos con el dólar. Agarremos el real, agarremos el dólar australiano. Porque tenemos un ciclo económico justamente contrario al de Estados Unidos. Exactamente. Por eso Milei propone una canasta, una competencia de moneda, no una dolarización estrictamente, sino que los argentinos elijan la moneda que quieran utilizar y él entiende que va a terminar siendo paulatinamente el dólar por la relación histórica que tienen los argentinos con el dólar. Pero justamente para, de alguna manera, contrarrestar esto de que se habla, por lo que cayó la convertibilidad de esta desvalorización del real que se hizo, no nos afectaría, digamos, o le afectaría a quienes tengan reales, pero va a ser una mera cuestión de ahorro personal de las personas. Sí, igualmente eso hace al ahorro. ¿Cuánto yo tengo guardado? Pero la moneda la economía necesita una unidad de cuenta para poner el precio del agua, del vaso, del teléfono, de los salarios, de los servicios públicos, necesita una unidad de cuenta. Y esa unidad de cuenta no puede ser no puede costar estos 10 reales, estos 5 dólares, estos 4 pesos chilenos. Pero si eso sucede hoy por hoy, vos podés darle a un mismo objeto diferentes valores. Claro, pero una unidad de cuenta en la que se maneje toda la economía es necesaria. Sea cual sea, sea el euro, sea el dólar, sea el peso, sea cual sea. Después, los ahorros es otra discusión, que es con los activos que nosotros tenemos en el bolsillo. Pero la unidad de cuenta que tiene la economía en la cual se expresan todos los precios tiene que ser una. Y es el peso argentino, o es el dólar, o es algo cual fuera, pero es una. Entonces, a esa discusión voy que necesitas que eso flote de acuerdo a cómo le va a tu economía, no como le va a la economía de Estados Unidos, que de hecho, lo que estaba mencionando Maxi, tiene un ciclo económico exactamente inverso al tuyo. No económico, un ciclo del valor de la moneda. De igual manera, uno no copia el ciclo económico estadounidense, porque si no, Ecuador tendría que haber tenido exactamente la misma inflación que tuvo Estados Unidos y tuvo la mitad, por ejemplo. Es decir, uno no termina copiando necesariamente lo que sucede en el país de origen o en el país de la moneda de origen. Por esto mismo, el valor. De hecho, Ecuador también pero por pasa. este mismo motivo, pero Ecuador tendría que haber tenido desde que dolarizó la misma inflación y no la tiene. Incluso tuvo la mitad este último año. Igual, ahí mencionaste un punto importante. Los casos de dolarización en el mundo, primero, son economías muy chicas. Y segundo, tampoco es que sean tan exitosos. Se duplicó el salario real en Ecuador. En El Salvador fue la única manera de encontrar una estabilización en la economía. Yo creo que fue tremendamente exitoso. Y más porque hablamos de países chicos. No hablemos de chicos, hablemos de países que tienen inestabilidad, como vos empezaste tu argumento diciendo que tenemos hace 70 años no logramos la estabilidad. Me parece que este proyecto, esta propuesta, lo que trae es de alguna manera estabilidad, es previsibilidad y una manera de ver la economía en la cual los políticos que nosotros entendemos, o mi fuerza política liderada por Javier Milei entiende, son la razón de todos nuestros males. Y justamente, y no lo vamos a negar y lo decimos acá al lugar que vamos, no solamente utilizamos la dolarización para poder de alguna manera controlar los precios y terminar con la inflación, sino para controlar a los políticos y terminar con la emisión, que es lo que a nosotros nos parece más importante. Javier Milei no quiere una reforma de hoy para mañana y que en 4 años veamos. Javier Milei quiere una reforma de acá para adelante y cortarles, o como dijo él hoy, pisar la maquinita, romperla, que no exista nunca más. Esperamos un segundito, Iñaki, porque lo que estamos hablando un poco es de los economistas. Insisto, empecé el programa con 4 economistas que están alrededor de Javier Milei. Es que eso está muy bien lo que mostraste, pero no es
Yo creo que hasta todos tienen razón en el sentido de lo que dicen, porque Juan Napoli tiene razón en decir que hoy no vamos el primer día a desmantelar el Banco Central porque tiene un montón de funciones, sí, pero que Javier Milei en el fin de un gobierno o en la mitad de un gobierno lo ve como terminado, lo ve como algo que no se va a utilizar más. En el segundo lugar, Diana Mondino, no vamos a sacar el cepo el primer día porque vamos a terminar con la hiperinflación. Dice Patricia Burri que va a sacar el cepo el primer día y nosotros somos claros con la gente. Si nosotros liberamos el cepo el primer día, la demanda de pesos cae a cero y vamos a una hiperinflación. Y en el caso, y termino con esto, no me acuerdo uno de los más de los que mostraste, era Diana, era Juan Napoli y... Darío Epstein, Carlos Rodríguez. El comentario. Carlos Rodríguez. No, uno de los me acuerdo de las personas, pero no del comentario que había hecho... Carlos Rodríguez, que dijo que no podés especificar inmediatamente la economía. A ver, la dolarización es efectivamente rescatar los pesos por dólares, que era lo que explicaba hace un año Milei cuando decía yo tengo los dólares para rescatar los pesos. Ahora están discutiendo otra cosa. Lo que estamos planteando acá es que el que asuma el 10 de diciembre, para no ponerse la economía de sombrero y no tener la hiperinflación que dice Diana Mondino o la que advierte Carlos Rodríguez, más allá de los eslogans de los políticos, más allá de lo que dice Milei con la dolarización, está bien, Iñaki, lo que vos explicás a futuro, digamos, para que no quede eso como que está archivado y demás. Acá estamos discutiendo cómo llegan y no chocan de nuevo. Eso es lo que estamos discutiendo. Respecto al Banco Central, no sé si poner, a ver, brevemente lo que dice Melconian respecto al Banco Central, pero es una obviedad respecto al Banco Central. Ahora, si vos sos muy exitoso, claramente no vas a una dolarización. Ecuador no fue por exitoso a la dolarización, fue después de una hiperinflación y un plan Bonex a la... Bueno, pero la República Argentina se encuentra en una situación límite, o estamos... no, pero acá estamos hablando, el propio Milei dice, yo voy a recuperar, y le dice Carlos Rodríguez y dice Mondino, vamos a recuperar la confianza, vamos a generar todo eso. Ahora, si sos muy exitoso, no vas a necesitar ir a la dolarización, o si vas a la dolarización vas a ir en otros términos totalmente distintos de lo que estamos discutiendo hoy. Tal cual. A ver, la dolarización, lo que mencionó Iñaki en términos de te da estabilidad, te da previsibilidad y le pones un corset muy claro a los políticos en adelante, ese claramente son las cuestiones positivas de la dolarización. Y después mencionamos las cuestiones negativas, porque muchas cosas tienen cuestiones positivas y negativas. Pero perdón, también hay que Darío Epstein lo plantea, dice claro que hay cuestiones negativas. Lo que estamos hablando es, efectivamente vos podés estabilizar la economía argentina con una dolarización. No, no podés. Es decir, podés optar, como dice Milei, dentro de 2 años, antes de la elección de medio término, si quiero ir o no a una dolarización. Ahora, la estabilización de la economía argentina en los primeros meses del próximo gobierno, ¿va a ser una dolarización? No va a ser, pero no lo digo yo. No lo dice el mismo Milei dijo 9 a 24 meses. O sea, ya lo plantea desde el mes 9. Claro, pero hay que estabilizar la economía argentina en los próximos 6 meses. Acá un punto también que me gustaría marcar es la alternativa a la dolarización. ¿Por qué? Y acá nuestros países vecinos son un claro ejemplo. Uruguay, Paraguay, Brasil. Bueno, Bolivia tuvo un problema de origen fiscal, por lo cual va a romper o está rompiendo con años de estabilidad. Chile, el mismo Perú, que ha tenido grandes problemas políticos, han logrado una gran estabilidad de sus economías. En Brasil se rompió en el 98-99. Su porcentaje electoral. Sí, son 2 discusiones de 2 conflictos organizadores de la escena política argentina, con una diferencia, que el conflicto precedente, que es el conflicto kirchnerismo-antikirchnerismo, no produce resultados, no produjo resultados. La alternancia política fracasó en la Argentina. Y eso es lo que han experimentado la gran mayoría de los jóvenes. La vida consciente de los jóvenes de 30 para abajo hoy ha sido la vida de una economía estancada, de una Argentina que no progresa, de una frustración acumulada con alternancia política. Entonces, es esto lo que despierta en ese segmento del electorado la expectativa de que algo nuevo puede ser distinto, ¿no? Creo que, digamos, ha sido muy inteligente este eslogan de Milei de que una Argentina distinta no se puede con lo mismo siempre, porque efectivamente hace mella en esa sensación de que la alternancia política no produjo efectos, entonces probemos con algo nuevo. Y seguramente, independientemente de la propuesta de dolarización, independientemente del enojo que enarbola con la casta política, con la dirigencia política, el activo de Milei es ser algo nuevo. Y eso es lo que me parece que está traccionando, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Vuelvo a Levinas y a Iñaki respecto al tema de la democracia. Milei, ¿vos lo ves, Gaby, como alguien que renueva la democracia o alguien que puede ser una amenaza a la democracia? Yo no, digamos,
para mí la parte más importante es que hay una Argentina muy pesada. Te doy un ejemplo, ya que te gusta la economía. Sacar el aluminio de la planta de aluminio hasta el puerto, que son 1000 metros, sale lo mismo que llevarlo a Italia. ¿Escuchaste esto que te digo? Traer el vino desde Salta a Buenos Aires es más caro que mandarlo a China o mandarlo a Europa. ¿Eso por qué? Porque más allá de la casta política, además de los impuestos y de todas las cosas que hay un costo logístico altísimo, están los sindicatos, está Moyano, concretamente. Hay tipos como Moyano, tipos que son un cáncer para el país, que han destruido el país, que destruyeron, inclusive fueron parte de la destrucción del sistema de trenes, que podía haber sido un mecanismo más barato para el transporte. ¿Cómo haces para llevar adelante un proceso económico con esos tipos en actividad y con el poder que tienen? Esperamos un poquito, Iñaki, también, que está hablando el ministro de Economía, allí, a ver qué está diciendo, y después dan su opinión respecto a lo que dice el ministro de Economía. Empieza ahora un tiempo distinto, un tiempo donde tenemos que mirar para adelante y hacer crecer el empleo y las exportaciones, alimentando y consolidando además nuestro mercado interno, fortaleciendo a nuestras pymes, pero recuperando el ingreso de nuestros trabajadores. Desde hoy vamos a ir anunciando una serie de medidas que apuntan a ese objetivo. Y en ese sentido arrancamos hoy con el programa Emplea Pyme, que busca generar un clima de confianza, pero sobre todo de estímulo para el empleo en blanco y formal. Significa para las pymes que generen trabajo e impulso al empleo joven un alivio económico. El programa busca fortalecer el empleo registrado y de calidad y darle a la pyme que genere ese tipo de empleo ventajas económicas. Entre los beneficios del programa se encuentran en primer lugar la reducción del 100% de las contribuciones patronales para cada una de las nuevas relaciones laborales. Y el mismo beneficio se va a aplicar para lo que es primer empleo de jóvenes de entre 18 y 25 años. Este beneficio de reducción de cargas sociales es por el término de 24 meses, es decir, 2 años, por cada trabajador y trabajadora que se incorpore. El programa tiene como objetivo principal seguir incorporando además de manera gradual y con una mirada federal a los programas sociales, planes, prestaciones de la seguridad social para transformarlos en trabajo formal y de calidad. Por eso, por 12 meses, el trabajador o trabajadora que tenga el plan y entre al mercado de trabajo va a seguir cobrando el salario social complementario y el empleador completará el salario. Además va a tener ART y obra social y de alguna manera va a poder capacitarse a partir de programas de formación profesional que van a estar financiados por el Estado. También van a poder acceder al programa Emplea Pyme los trabajadores y trabajadoras de cooperativas municipales y de organizaciones sociales y de la sociedad civil. De manera complementaria, se propone un esquema de protección y regularización de las relaciones laborales en negro, para que nuestras pymes se pongan al día. Es lo que habitualmente llamamos un blanqueo. En este esquema de protección y regularización, la pyme va a poder modificar el salario o fecha de inicio de la relación laboral con los siguientes beneficios. En primer lugar, no hay sanciones ni penales ni judiciales. En segundo lugar, el Estado le condona a cada pyme que blanquee un trabajador el capital, los intereses y las multas por los y las trabajadoras que regularice. El trabajador y la trabajadora no pierden los aportes. El Estado le va a computar hasta 70 meses de aportes para el acceso a la jubilación. Esta medida que hoy anunciamos apunta a garantizar el empleo en nuestras pymes, que son uno de los motores más grandes de crecimiento de nuestra economía y son claves en la generación de empleo en la Argentina. Estamos convencidos que el futuro y el desarrollo es con trabajo y con producción, pero sobre todas las cosas con las pymes como motor central del crecimiento económico argentino. Y el Estado las debe ayudar. Muchas gracias. Economía, un anuncio. Javier, ¿qué es esto? Sí, un anuncio de beneficios para pymes. ¿Y este anuncio qué es? ¿De campaña electoral o es de gestión económica? Es de la doble de alivio fiscal, pero de su doble rol de candidato ministro, con todo lo positivo que puede tener eso y con todo lo negativo que puede tener
en una economía como la que tenemos. Claro, pues parecía un anuncio, digamos, ¿no? Sí, En principio de ministro. Claramente es de campaña, pero, lo interesante de la figura es que explica un poco también por qué Massa no se va del ministerio, ¿no? Porque Massa no puede hacer promesas, Massa necesita mostrar gestión, lo que pueda, lo que tiene, y esto es un ejemplo más de, bueno, intentar capturar el voto anunciando cosas, ¿no? A ver, cerramos ahí con la idea de... Por ejemplo, esto que estábamos viendo recién, yo creo que debemos hacer 5 o 6 más que nosotros lo que estamos mirando. A nadie le importa lo que el tipo dice, a nadie le cree nada. Es decir, por otra parte, él dice, vamos a agarrar y vamos a dejar que la gente que tiene un plan conserve el plan por un año y agarre el trabajo. ¿Quién le va a dar trabajo a quién ahora? Es decir, ¿quién está dando trabajo a quién en Argentina? Cuando cada vez hay menos trabajo, cuando cada vez se vende menos. ¿Entendés que es un discurso de un loco? Lo digo en serio, me parece increíble que nosotros estemos analizando eso, cuando los problemas son mucho más profundos y no tienen que ver con lo que diga o no diga Massa. No, al contrario, ustedes dos estaban convocados para hablar de... En 3 meses hay un nuevo gobierno. Estaban convocados para hablar de... Pero Gaby, yo a vos te veo una discusión de... que está discutiendo el pasado. No, yo te estoy diciendo que es al revés. Que se está pasando por el costado Milei. Lo que pasa es que vos no podés sacarte el pasado de encima. Si vos no sacás del juego a personajes nefastos que siguen en el juego, te está hablando de Moyano, está hablando de un sindicalismo que es una máquina de impedir el avance de todo. ¿Y vos no crees que Milei eso lo va a cambiar? Yo no creo que tenga la fuerza para hacerlo. Porque para poder cambiar eso necesitas de todo y vas a necesitar además represión sin matar. Vas a necesitar represión. ¿Cómo haces para trabajar una ruta cortada? ¿Cómo haces para entregar la mercadería cuando te cierran el puerto? Es decir, tenés que agarrar a la policía y decir, sáquelos de ahí. ¿Y cómo hace la policía para sacar? Y si no saben cómo, nadie sabe cómo hace su trabajo. ¿Cómo hace la policía para desalojar? Vos fíjate en París lo que pasó. En París hubo un despelote infernal y no hubo un solo muerto. El único muerto fue al principio, que no tiene que ver con la represión, porque ellos sabían cómo hacer para meter preso a la gente, sacarla y poder trabajar. Acá no podemos hacerlo. Estamos inhabilitados. El problema es mucho más serio. Y yo creo que Milei, por más que tenga buenas intenciones y suponiendo que su plan fuese bueno, no tiene la fuerza para llevarlo adelante. No lo va a poder llevar adelante. Ese es el punto. Yo quiero conectar con algo con lo que vos empezaste, que era si Milei era algo bueno o algo malo, o si la irrupción de Milei era positiva o negativa para la democracia. La irrupción de Milei en el plano político es un resultado de la democracia, y ningún resultado de la democracia, si entendemos que la democracia es el sistema que elegimos, puede ser malo. Yo considero que Javier Milei no solamente es la esperanza en la Argentina hoy por hoy, y que creo firmemente que va a ganar en la primera vuelta, sino que no solamente tiene la fuerza para terminar con sindicalistas, con mafiosos, sino que también para reordenar la economía y para sacar a personas como la que acabamos de ver haciendo un anuncio de cadena nacional de pseudopresidente, ministro, candidato, como es Sergio Massa, que yo realmente no entiendo cómo le da la cara para salir a hablar en una cadena nacional, a anunciar qué tipo de medidas de alivio para quién. 750 pesos un dólar, 120% de inflación anualizada, 45% de pobreza, 63% de pobreza infantil en el conurbano. Es clarísimo. Yo la verdad no entiendo cómo este tipo sigue todavía saliendo a hablar. Gracias a los dos, muy amable. vos. Está clara la estrategia de Milei, ¿no? Más allá de que Juntos por el Cambio trata de pegarlo con sectores del peronismo, en el armado de listas y demás, Milei se quiere mostrar como el voto útil opositor. Lo que antes quería mostrar Juntos por el Cambio. Sí, la novedad, digamos, hace 25 días que tenemos un nuevo Milei. Porque en la previa a la PASO, el Milei que teníamos en la cabeza todos, los analistas, la opinión pública, era un Milei más testimonial, que no tenía reales chances de ganar. Desde el 13 de agosto es un candidato con reales chances. Parte de eso explica también por qué el discurso de Milei se ha vuelto un poco más responsable, porque ahora lo escuchan con seriedad para eventualmente ver qué es lo que eventualmente puede hacer alguien que puede ser. Ahí vos coincidís que la que la tiene más complicada es Patricia Bullrich. Digamos que ahí le toma más voto a Bullrich. ¿Y tiene más chances de ingresar a un balotaje el gobierno? Bullrich quedó en un lugar incómodo, que es el medio, pero es un medio disminuido porque no ganó. Hubiera sido un medio dominante si hubiera ganado Juntos por el Cambio la primaria, pero lo ganó Milei. Y disminuido porque no todos los votos de Juntos por el Cambio son de ella, y ella tiene que ir a reconquistar un voto que en principio no necesariamente es un voto compatible con su propuesta después de una campaña interna muy agresiva. Entonces, eso la pone quizás a correr desde atrás en esa pelea por, primero, tratar de perseguir al que está siendo beneficiario del efecto carro del vencedor, que es Javier Milei, y que todos ahora ven con reales chances de ganar. Y segundo, bueno, en tratar de
mostrar que tiene capacidad de ser la que disputa el eventual ingreso a un balotaje y no el oficialismo. La forma en que ha quedado la escena plantea el riesgo para Bullrich de una escena de polarización centrífuga, es decir, que sus dos rivales busquen polarizar la escena, se busquen a sí mismos, porque a los dos les conviene ser el rival del otro. A Milei le conviene que Massa sea el rival y a Massa le conviene que Milei sea el rival. Y esto la pone también en ese lugar incómodo de tener que encontrar un lugar en esa polarización entre los dos polos o los dos extremos, ¿no? Lucas Romero, gracias. No, muy amable. Vamos a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con Javier Calvo de lo que está pasando en el oficialismo y en Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Macri. Javier Calvo, ¿qué pasó con la jueza Figueroa? Sí, hoy la Corte Suprema de manera unánime decidió que Ana María Figueroa, jueza de una sala de casación penal, sea jubilada. Es decir, que no pueda volver a ejercer como jueza en casación, que era algo que ella venía insistiendo. Cumplió 75 años el mes pasado y, según la Constitución, se plantea que si alguien quiere seguir ejerciendo como la magistratura, tiene que tener un nuevo acuerdo del Senado. Cristina Fernández de Kirchner y el bloque mayoritario del oficialismo intentó darle ese ok para que siguiera ejerciendo, porque es una jueza cercana al kirchnerismo en una sala que tiene que definir dos cuestiones centrales, que es la absolución de Cristina Fernández de Kirchner y de su familia en la causa Otesur, los hoteles familiares, donde también están metidos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y también tenía que definir sobre la absolución en el memorándum, en la causa del memorándum con Irán. Bueno, la Corte decidió hoy que Ana María Figueroa ya fue, pero lo que no se sabe es el primer efecto político que ha tenido esta decisión unánime de la Corte Suprema. ¿A qué te referís? Ese efecto es que en horas de la tarde, poco después, un par de horas después de la decisión de la Corte, de conocida esta decisión, Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de involucrarse de lleno en la campaña electoral con vistas a octubre. Algo que venía hasta ahora, de la cual venía tomando distancia. Cuando pregunté qué significa involucrarse, si era solo que iba a empezar a aparecer en actos, si iba a hablar, si iba a tuitear, por ejemplo, cosa que hasta ahora, 20:57, no ha sucedido, me dijeron, se va a involucrar en la campaña. La campaña ya no va a ser la misma porque Cristina se mete de lleno en la campaña para darle aire a Unión por la Patria con vistas a la elección de octubre. Cristina no aparece en actos públicos desde mediados de julio. Exactamente, que tuvo 3 actos, 2 con Sergio Massa en Aeroparque, en Ezeiza, y también uno de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, y no habló desde las PASO, no apareció, lo mismo Máximo Kirchner, tampoco, presidente del PJ bonaerense y primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, ni aparecieron, ni hablaron, ni se expresaron. Parece que ahora esta decisión de la Corte le hizo torcer la idea a Cristina de mantenerse a distancia de la campaña, con algunos temas que está viendo en la campaña que muchos no le gustan, y ha decidido tomar el toro por las astas y dedicarse de lleno, insisto, información que sale de las cercanías de Cristina Fernández de Kirchner después de la resolución de hoy de la Corte de que se mete de lleno en la campaña. Massa está con Kicillof, obviamente espalda contra espalda, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos decís que Cristina puede jugar ahí fuerte en el conurbano? Sí, yo creo que no, por lo que me dijeron, creo que no solo va a intervenir en el conurbano, creo que también va a intervenir en el interior del país, donde en algunas provincias pasaron cosas raras en la PASO en relación a triunfos holgados de gobernadores peronistas en sus distritos en las elecciones adelantadas, y en la PASO presidencial derrota en el norte del país, sobre todo recuperar votos del oficialismo en el norte del país. Exactamente, donde ganó Milei en gran parte de las provincias. Dame una línea y la seguimos mañana. ¿Qué pasa con Patricia Bullrich y Macri?
Sigue habiendo cortocircuitos, esta vez porque se metieron a incidir, a explicar esta distancia que toma Bullrich de Macri. Dos macristas, ex macristas de fuste, Miguel Pichetto y Federico Pinedo. Es algo que le cuesta resolver a Juntos por el Cambio y a Bullrich en particular, qué hacer con Macri. ¿Macri puede salir a apoyar a Bullrich abiertamente? Por ahora, ahí tenemos lo que dice Pichetto. Por ahora, ha dicho poco sobre Bullrich. Bueno, ahí Veremos. está los interrogantes de cómo van a jugar los dos expresidentes, si van a salir o no a la cancha. Sí, parece que Cristina ya decidió que juega, ¿no? Javier, gracias. Se quedan con Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana. Chao, pásenla bien.